Esta es la voz de la noticia en resumen. Esta es la voz de la noticia en resumen. La voz de la noticia presenta el pensamiento de los líderes. Gustavo Petro. Aguas sobre la base de un libertador como Moisés, ni de su vara mágica y divina. Es una decisión terrenal y concreta. Es del pueblo, es de la multitud. Solo si la multitud quiere, a través del voto popular, se pueden partir las aguas, hacer una partitura de las aguas de la historia y conducirnos hacia esa tierra en la que nos libere de la esclavitud y de la violencia, de la esclavitud, de la desigualdad social. Partimos las aguas. Es en las urnas donde hay que tomar la decisión. Es este 27 de mayo con el voto y cuidando el voto, mesa por mesa, con testigos electorales, mesa por mesa, para que no se repita la historia del 19 de abril de 1970. Ese 19 de abril de 1970, el abuelo de Lleras y el padrino político de Duque Pastrana se robaron las elecciones de Colombia. Le quitaron la presidencia a la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, y un sector de la ANAPO, a partir del fraude, se convirtió en el movimiento 19 de abril y pasó a la guerra. Esa historia no se puede repetir. No puede haber un nuevo fraude electoral en las elecciones presidenciales de Colombia, porque nos subiría en la violencia y nos sumiría en el desastre de la nación. Desigualdad social con el trabajo humano, tenemos la posibilidad entonces de construir la paz. La justicia social es la paz. El Estado social de derecho es la paz. La paz es la justicia de esas nuevas aguas que tenemos que navegar. Colombia puede entrar, a diferencia de estos 2 siglos que se cumplen con los 200 años de la batalla del puente de Boyacá, definitivamente a una era de paz. Pero hay que partir las aguas, y la partitura de las aguas, el cambio de la historia de Colombia, se hace con el voto popular. Los invito a partir las aguas de la historia en Colombia. Los invito a ganar el 27 de mayo en la primera vuelta presidencial, la presidencia de Colombia. Los invito a conmemorar el 7 de agosto, el día en que se posesione como presidente de Colombia un ciudadano luchador, un ciudadano como todos los demás, que supo resistir la adversidad, que supo resistir y luchar, que supo trabajar y estudiar, esforzarse, que desde abajo, sin tener abuelos presidentes ni bisabuelos presidentes, sin apellido de linajes, sino con un apellido de campesinos, se pueda volver presidente de Colombia. Ese 7 de agosto no solo vamos a festejar los 200 años de la batalla de Boyacá que nos dio la República, sino que vamos a festejar el primer día de la democracia en Colombia, el primer día de la era de la paz. Y lo vamos a festejar como toca, no en el club tomando whisky, no vestidos de frac, con la oligarquía colombiana rindiendo pleitesías porque sabe que el presidente de Colombia le va a entregar las riquezas del país. No, lo vamos a festejar como pueblo, como multitud, llenando todo el centro de la ciudad de Bogotá con centenares de miles de negros, de indígenas, de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, de gente sencilla, de gente del común,
de la gente decente de Colombia. Vamos a llenar el centro de Bogotá en una gran fiesta, porque al final la revolución democrática es una fiesta. Porque los cambios de la historia no deben ser tragedias, deben ser fiestas. Yo quiero escuchar la salsa al lado del vallenato, al lado del porro, al lado de los cantos de los negros, de las guaneñas, de los bambucos. La salsa poderosa del pueblo, la salsa que no querían en los grandes clubes sociales y que insurgente se fue metiendo hasta que conquistó la gran ciudad del capitalismo, Nueva York. Una salsa que llena el centro de Bogotá con bailarines y bailarinas, millones de bailarines, millones de bailarinas. El pueblo de Colombia que gozoso entiende y sabe que se ganó el puesto del cambio de la historia y que se ganó el puesto de construir una gran nación en el siglo XXI, la nación colombiana. Al elegir un presidente representante de los pueblos negros, de los pueblos indígenas, del campesinado, de la mujer, de la juventud, del trabajador. Poder al negro y a la negra, poder al indígena, poder a la mujer, poder a la juventud, poder al trabajador, poder a la naturaleza con la cual nos tenemos que reconciliar, poder a la vida para poder vivir en paz. ¡Viva la Palmira humana! ¡Viva el Valle del Cauca humano! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Palmira. Gracias. ¡Que se oiga, hermano, que se oiga! E indudablemente aquí la Colombia humana elegirá presidente en la primera vuelta presidencial. También, don David. Muchas gracias a ustedes. Vamos a rescatar las pensiones de jubilación que nos quitaron a los campesinos, a los vendedores ambulantes, para que esos contratos basura que recaron en todo el país para los jóvenes, esos contratos que no hacen más sino denigrar la calidad del trabajo en Colombia. Cuenten con nosotros, estamos en el Senado de la República. Gracias a ustedes, gracias Palmira, gracias al Valle, gracias a Colombia. Por último, me llamo Aida Bella y quiero que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Gracias, Valle del Cauca. Encuentra en la milenaria y multitudinaria Asia, que no se encuentra en la rica Europa ni en la rica Norteamérica, que incluso no se encuentra en América Latina. Una desigualdad social abismal y salvaje que nos ha conducido a ser la sociedad más violenta. Miren el índice de homicidios de Palmira, miren el de Cali. ¿Qué nos pasa como sociedad? Que nos estamos matando los unos a los otros. Que esa violencia que nos ha conducido quizás a ser una de las sociedades más violentas del mundo es el producto de la desigualdad social. Nos ha conducido a la ignorancia académica. El 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria. El 60% de la población toda de Colombia no terminó el bachillerato. Nos han quitado la educación y el saber, porque la desigualdad social no sería admitida por ninguna sociedad en el mundo si esta sociedad
tuviera el conocimiento de la historia, tuviera los saberes de la matemática. Bienvenida a Palmira Humana, Aida Amaya. Un aplauso a la mujer. ¿Dónde está la mujer palmirana? Para Aida Amaya. Gracias, Aida, por tu presencia. Y ahí viene nuestra otra senadora, Gloria Flores. Senadoras mujeres que elegimos en la lista de la decencia. Gloria Flores, bienvenida también a Palmira. Ya está con nosotros, ya se acerca Gloria Flores. Bueno. Se vive, se siente, Petro, presidente. Se vive, se siente, Petro, presidente. Bienvenida, Gloria. La desigualdad social de Colombia nos produjo la sociedad más violenta, la sociedad más ignorante desde el punto de vista académico, la sociedad de la corrupción. La desigualdad social nos está destruyendo como sociedad, nos está aniquilando como nación. No es posible un pacto de convivencia, no es posible la paz, no es posible la economía rica en saber del siglo XXI. No es posible construir la riqueza a partir del trabajo. No es posible construir una democracia equitativa, justa. No es posible construir un mejor vivir para la mayoría de la gente. Es posible construir un Estado autoritario, un país donde la seguridad se llamara muerte, porque nos conduciría a destruirnos en guerras civiles interminables. Rafael Uribe Uribe murió solo como el único senador de la República de estirpe liberal, luchando contra la Constitución de 1886 en su idea central, el autoritarismo, la dictadura, la falta de derechos y libertades de la gente en Colombia. Lo mataron a hachazos saliendo del Capitolio. Y después su bandera justiciera la recogió otro grande liberal, un presidente de la República, Alfonso López Pumarejo. Y le enseñó algo a la sociedad colombiana, que no era posible industrializar a Colombia a través de un pacto entre empresarios y trabajadores, al estilo que él ya veía en Norteamérica y en la Europa, que no era posible una modernización del país sin superar el feudalismo que acogía y nos estrangulaba las tierras fértiles, productivas, en manos de grandes latifundistas improductivos. Alfonso López Pumarejo nos enseñó que había que gravar con altos impuestos las grandes propiedades de tierra fértil improductiva para poder hacer productivo el campo, y al hacer productivo el campo poder industrializar el país y modernizarlo bajo las formas de una democracia liberal. Al presidente López Pumarejo, liberal grande, le pusieron un kepis en el escritorio y le dijeron: se va o se va. Y Alfonso López Pumarejo abandonó la revolución en marcha. Y la recogió otro liberal grande, el liberal Gaitán. Y Gaitán, al recoger las banderas de López Pumarejo y decirle al pueblo colombiano: ojo, que nos van a dividir, ojo, que me dicen comunista, decía Gaitán, y no lo soy, solo pretendo la reconstrucción moral de la república y la construcción de una democracia de seres libres e iguales, de un pueblo que sea capaz de volverse actor colectivo de la historia, de un pueblo que insurja para decirle a la oligarquía, decía él:
los dueños de Colombia no son ustedes, oligarcas. Los dueños de Colombia somos nosotros, el pueblo, la gente del común, la gente sencilla. Con Petro, presidente, gana la gente. Con Petro, presidente, gana. Alfonso López Pumarejo, huido del país, y Gaitán, como Rafael Uribe habían dicho que esa constitución del 86, vetusta ya para la época, no podía, a través de su autoritarismo, de su idea de pensar que los pueblos se manejan como rebaños, de su intención de eliminar los derechos y las libertades de la gente, no podía conducirnos a la paz. Fue Gaitán el que hizo una enorme manifestación que llamó del silencio. Ya en ese entonces él percibía que la violencia iba a acabar con la sociedad, que se iba a adueñar de todos los rincones de la patria. En esa marcha del silencio, Gaitán le pedía al gobierno conservador, imbuido en las ideas de Franco, de Mussolini y de Hitler, que frenara la barbarie, que frenara el fascismo que avanzaba en el Estado sobre la sociedad colombiana. Le pedía el derecho de existir de los liberales, le pedía el derecho de existir de la diferencia de las personas y de los pensamientos diferentes. Y la respuesta fue su propio asesinato. La respuesta fue, a partir de allí, 60 años de violencia permanente que hoy llegan a nuestros días. La respuesta fue que en 2 siglos de historia colombiana ninguna generación de jóvenes ha podido conocer en su existencia la verdadera paz. La respuesta ha sido que las estirpes de Colombia, como decía Gabriel García Márquez, han vivido ya hoy 2 siglos, 200 años de soledad. Desde el poder político no solo asesinaban a esos grandes, que trazaban unas ideas que hubieran permitido en Colombia construir democracia, dignidad, justicia y libertad. Todos lucharon contra esa constitución conservadora, no por el partido, sino por su espíritu. Esa constitución que trataba de llevarnos hacia el atraso, hacia la premodernidad, hacia el feudalismo. Y miren ustedes cómo la historia trae sus paradojas. Le correspondió a una generación de jóvenes que combatieron, sí, una generación de jóvenes que le propuso allá en los años 70 y en los años 80 del siglo pasado a esta sociedad, le propuso construir una democracia. Recogía quizás las voces antiguas, las voces de esos grandes liberales, y le propuso a Colombia una construcción democrática para tener la paz. Uno de ellos, su fundador, Feynman, decía que la paz no es más que justicia social, que la única manera real de acabar esas décadas de violencia, esos 2 siglos que hoy se completan de guerras sucesivas, de venganzas y de odios, no podía ser más que a través de la justicia social en Colombia, de la justicia en general. Reconocía esa generación, amada por su pueblo, la verdad sea dicha, que había que acabar el estado de sitio, que había que acabar la dictadura del Frente Nacional y que había que mandar a la caneca de la basura
la vetusta y feudal y autoritaria Constitución de 1886. Y le propuso a los colombianos dialogar antes de que Álvaro Gómez Hurtado hablara del acuerdo sobre lo fundamental. Jaime Beyman hablaba del diálogo nacional, el gran sancocho del país. La mezcla de diversidades, la mezcla de esta riqueza que el Papa Francisco nos dijo es la verdadera riqueza de la sociedad colombiana, su propia diversidad multicolor. ¿Cómo lograr en esa diversidad un diálogo entre diferentes? Y cómo ese diálogo entre diferentes puede en realidad construir una democracia y por tanto la justicia y por tanto la paz. Beyman se metió a esa aventura y murió en ella, pero dejó el mensaje. El mensaje no es el autoritarismo, el mensaje no es ir hacia atrás, el mensaje es ir hacia revolucionaria para acabar con la Constitución del 86 y generar en Colombia las bases sólidas de una democracia en la Constitución que hicimos. Pizarro vive en Petro La Presidente. Constitución de 1991. Ese acuerdo de paz no tenía el sentido de volver a quienes habíamos luchado en la rebeldía privilegiados. No pedimos curules para nosotros, no pedimos ninguna ventaja, no pedimos que nos regalaran nada, no pedimos limosna, pedimos que hubiera democracia en Colombia. Y por eso también asesinaron al comandante Carlos Pizarro. Y de su muerte surgió las fuerzas de la sociedad, los jóvenes que se levantaron, jóvenes que decían: nosotros no queremos ser la nueva generación de la violencia y de la guerra, de la sociedad colombiana, después de ver morir consecutivamente a sus candidatos presidenciales los mejores, a Galán, a Jaramillo de la Unión Patriótica, que con él 5.000 muertes de la Unión Patriótica, un genocidio político sobre un partido solo porque pensaba diferente, a Jaime Pardo Leal y después a Carlos Pizarro. La muerte de Pizarro, hoy hace 28 años, generó la fuerza que permitió que un sector de vanguardia de la sociedad colombiana, de millones de personas, decidieran poner fin al estado de sitio, poner fin al Frente Nacional, poner fin a la Constitución de 1886, que no hablaba de libertades, que no hablaba de derechos, que solo hablaba de autoridades y autoritarismo, que era la Constitución del atraso. Y ustedes, ciudadanos y ciudadanas de Palmira y del Valle del Cauca, con su voto nos hicieron mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La historia de Colombia vio un hecho del cual no quieren hablar ni escribir. Los que eran los guerrilleros de la democracia se convirtieron en los constituyentes del 91 por mayoría, y la Constitución de 1991, la herencia que deja el movimiento 19 de abril y muchas otras fuerzas políticas, entre esas ahí la tuya, la de la Unión Patriótica. Tú fuiste constituyente. Nuestra constituyente, Aida Abella. Entre es esas, un honor para nosotros. los mejores quizás del liberalismo que quedaban. Álvaro Gómez Hurtado, antes de ser asesinado, presidente también, con Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa, el liberal, de una constituyente que le dijo a los colombianos otro mensaje histórico: vamos a construir un Estado social de derecho.
Y un Estado social de derecho es un Estado de libertades públicas. Es un Estado donde la palabra dictadura se va de la historia. Es un Estado en donde la palabra estado de sitio, que me llevó a mí personalmente a la tortura y a las cárceles siendo joven, a los 25 años de edad, por decreto de estado de sitio, simplemente porque no era un liberal ni un conservador, simplemente porque quería un cambio de la historia de Colombia. Mandamos al pasado el estado de sitio y generamos en esa constitución un discurso, una bandera, un horizonte, como el horizonte que configuran los últimos que están allá atrás en esta gran manifestación en Palmira. Un horizonte, algo por qué luchar, un proyecto democrático, un país donde la justicia y la libertad sean posibles. De la justicia social de la que hablara Gaitán y el general Rafael Uribe hasta Weimar, el Samario, de la justicia social pasamos al Estado social de derecho de la Constitución del 91, significa lo mismo, es el mismo concepto. Son las luchas populares de Colombia durante más de un siglo. Son las voces antiguas de los grandes y de los pueblos. Son las voces antiguas de las resistencias negras e indígenas. Son las voces antiguas de los rebeldes de la democracia que nunca se han dejado silenciar. Que como una carrera griega de las Olimpiadas, van posta tras posta corriendo y antes de caer asesinados van entregando un testimonio, momento histórico a momento histórico, de Rafael Uribe a Gaitán, de Gaitán a Weimar, de Weimar a Pizarro, de Pizarro a nosotros. Ahora lo tenemos nosotros. Un testimonio y una lucha de siglos, una posibilidad de volver realidad el cambio de la historia de Colombia. Y vamos a asumir el compromiso, vamos a coger el testimonio. Aquí vivos no nos dejamos matar, vamos a volver realidad la idea y el mensaje de esos grandes, de Jaramillo, de Pardo, de Pizarro, de Gaitán, de López Pumarejo, del general Rafael Uribe, más atrás de los grandes de Colombia, del general Melo, del general Sucre, de Simón Bolívar, el libertador. Hablar de Simón Bolívar suena hoy extraño, se arrepiente uno de pronunciar la palabra, porque aquí las fuerzas del atraso nos dirían que si hablamos de Bolívar somos castrochavistas. Con Petro, presidente, gana la gente. Pero a Bolívar no lo podemos silenciar. Bolívar, para poder destruir el imperio colonial español, tuvo que juntar un ejército. Y para hacer un ejército en Colombia, que no fueran los guerrilleros de élite que tenía Santander, tenía que juntar a los negros, a los indígenas, al pueblo sin camisa, a los sin zapatos, a lo que llaman hoy las oligarquías colombianas, los chusmeros, los guaches, el pueblo. Bolívar nos enseñó que lo único, por favor, no está hablando por la misma frecuencia.
Bolívar nos enseñó, con el perdón de Dios, Bolívar nos enseñó que la única manera de cambiar la historia en una sociedad es si la sociedad quiere cambiarla. No hay salvadores, no hay mesías, no hay personas que puedan hacer individualmente un cambio de la historia. Las ideas solo se pueden volver realidad histórica si las cruzan y se las apropian las fuerzas de los pueblos. Henos aquí entonces, tenemos una responsabilidad enorme. Somos herederos, no de cosas, no de tierras como Uribe. No somos herederos de haciendas, no somos herederos de riquezas. Nuestro apellido no es Cabal, la Vallecaucana, no es Laforí, el cesarense. Nuestros apellidos no repiten el apellido de presidentes en nuestros padres o en nuestros abuelos o bisabuelos. Nosotros no somos hijos de la vida fácil como Duque, que puede arruinar su propio doctorado en Harvard solo porque le dio pereza de ir a estudiar en Boston y cambió el doctorado por un cursillo de 3 días por internet desde la cama de su hogar. No somos hijos de la vida fácil, no somos hijos del privilegio. Álvaro Uribe Vélez proponía una comparación, sus zapatos con los míos. Los míos están llenos del polvo de las carreteras y de los caminos de la patria. Pero la comparación verdadera debería ser en términos de hectáreas de tierra. Álvaro Gómez Hurtado es propietario de miles y decenas de miles de hectáreas de tierra que, siendo fértil, no las hace producir comida. Es un latifundista improductivo de Colombia. Petro no tiene ni 1 metro cuadrado en ninguna hacienda del país. Álvaro Uribe Vélez pone su candidato que nadie conoce, ni siquiera fue elegido por sus propios votos senador de la República. Solo tiene votos porque lo dice Uribe. No tiene alma propia, no tiene una lucha propia. Por eso decidió no hacer el magíster en la Universidad de Harvard. Vaya y pregúntenle ustedes a cualquier muchacho o muchacha de Palmira si recibiera el privilegio de tener una beca para estudiar un doctorado en Harvard, si iba a quedarse acostada en su cama haciendo un cursillo por internet. Ningún joven colombiano desaprovecharía esa oportunidad, así le tocara tomar tinto todos los días sin más. Haría ese curso, así le tocara traducir las palabras del inglés toda la noche, así le tocara sufrir sin abrigo los fríos de Boston y de Cambridge. Se iría ya a estudiar para poder volver aquí a la casa de su mamá con el título en la mano y decirle: mamá, mamacita, mamita, soy doctor de Harvard y estos conocimientos van a ir para la comunidad que me dio vivir, para mi familia, para mi sociedad vallecaucana, para mí mismo, porque me da dignidad y orgullo haber estudiado en la mejor universidad del mundo. Pero eso no pasó por la mente de Iván Duque. De la vida fácil no salen esos sacrificios. Ellos no conocen qué es coger un asadón y sentir la dureza de la madera y la astilla clavando la piel de la mano cuando se abre un surco en el campo. Ellos no conocen de lo que sufre una madre sola cuando todos los días sale a vender yuca o papa frita o chocorramos o colombinas
para poder hacer sobrevivir y entregarle la educación del vestir a sus hijos. Ellos quizás lo único que saben decir es que hay que ordenarle a la policía para que esa señora vendedora ambulante abandone de inmediato la calle, porque la calle, según ellos, se ve fea si la señora está luchando y trabajando por sobrevivir. Ellos de la vida fácil no pueden gobernar a Colombia. Miren esa diferencia. Mientras ellos van exponiendo sus linajes hacia atrás, no es que mi abuelo fue presidente, no es que mi bisabuelo fue el alcalde de Bogotá y echó a la novia de Simón Bolívar, el alcalde Restrepo, que era familiar después de su descendiente Carlos Lleras de Restrepo, que es hoy el abuelo del actual candidato presidencial Vargas Lleras. Los mismos apellidos, los mismos linajes, los mismos procederes, la misma falta de visión del futuro, los mismos que nos quieren condenar a la desigualdad social y a la violencia.